Les comento que hoy día es el último mensaje de Primera de Juan. Acabamos con estos 5 capítulos, esperando que haya sido un bálsamo para sus vidas. Esperamos también que en sus respectivos hogares o en sus lugares tal vez de descanso podían haberle dado una vuelta más, una lectura a, a esta carta muy hermosa, esta epístola que el apóstol Juan escribe allá por el año 98, 100. Por ahí escribe el apóstol Juan, escribe las 3 epístolas y escribe el libro de Apocalipsis. Lo escribe ahí. Y damos gracias al Señor por este siervo, el apóstol más joven que recibió el Señor para componer el grupo de los 12. Así que hoy día vamos a leer al menos capítulo 5 de Primera de Juan, los versículos 18, 19, 20 y 21. Tengo mucha información, así que yo les pido que puedan tomar nota de las cosas que voy a ir diciendo o que ustedes vayan subrayando en sus Biblias al respecto. Bueno, como título podemos ponerle algo a esta predicación, lo que cada cristiano debe saber. Bueno, el apóstol Juan lo va a ir diciendo ahora, pero como título lleva esto, lo que cada cristiano debe saber en la vida de cada uno de nosotros. Juan, como dije al principio, está terminando de escribir su primera epístola. Y fíjese que antes de terminar, lo que el apóstol desea que sus destinatarios sepan y tengan cuidado y tengan muy claro acerca del nuevo nacimiento y lo que este nuevo nacimiento conlleva en la vida de los seres humanos. Los cristianos no somos salvos por la vida del Señor. Los cristianos somos salvos por la muerte del Señor. Por eso somos salvos. Entonces, cuando el Señor nos llama y perdona nuestros pecados, bien lo decía el diálogo que tenía el Señor Jesucristo con Nicodemo, tú necesitas nacer de arriba, no de abajo, de arriba. De ahí vamos a ver algunos textos. Fíjese que algo muy curioso, el apóstol Juan es el que más habla del nuevo nacimiento, tanto en sus epístolas como en el Evangelio de Juan. Es el que más habla del nuevo nacimiento. De hecho, ahí lo vamos a ver ahí en Juan capítulo 1, después lo vamos a ir viendo, y también el capítulo 3 de Juan en el Evangelio, cómo Juan habla de esto. Entonces ahora, lo que Juan le quiere decir a los destinatarios y a la iglesia de hoy día, entonces, que tengamos claros qué es el nuevo nacimiento. ¿Qué es? Y eso es lo que intenta explicarle el Señor a Nicodemo. No lo entendía. Siendo un maestro, un abogado, capaz de entender mucho, tenía los ojos vendados. Como dije alguna vez, era un cadáver andante. Sin el nuevo nacimiento, el ser humano es un cadáver andante y necesita resucitar, necesita renacer de nuevo. Y fíjese que el Señor le decía a Nicodemo que este nuevo nacimiento, y también lo explicaba en el capítulo 1, no es de voluntad de hombres. En el creyente, el pecado, por favor note esto, en el creyente, en la vida de los hijos de Dios, el pecado no confesado es una pérdida de comunión con el Padre. Por favor, vaya notando esto. El pecado en el creyente no confesado es una pérdida de comunión con el Padre. Por eso es que constantemente se nos manda, se nos exhorta a que debemos de tener las cuentas claras con el Señor. Yo no sé si ustedes alguna vez le han abrumado las deudas. Más de alguno en esta sala, ¿no? Y de los que nos están escuchando. Y no queremos que no nos llamen del banco, no queremos que nos llamen de la casa comercial, andamos, pero así no andamos bien. Tal vez no dormimos bien, porque tenemos cuentas pendientes. Permítame decirle ahora, más terrible es tener cuentas pendientes
con el Padre, en los hijos de Dios. Es algo que debe de incomodar a los creyentes y debe de llevarlos, como decía primera a los tesalonicenses, llevarlos a la santificación. Entonces ahora Juan va a terminar esta primera epístola con este tema. El creyente que no confiesa sus pecados cada vez va a ir perdiendo comunión con el Padre. Ahora bien, Juan no está diciendo que el creyente no deba pecar, porque eso es imposible. Lo que Juan está diciendo entonces ahora, porque eso es imposible, lo que Juan habla, que el creyente no debe practicar el pecado, que es algo muy diferente. El pecado en el creyente es un accidente. El pecado en un inconverso es algo habitual, es un hábito que tiene el ser humano. Pero en la vida del creyente, eso es lo que dice el Señor también ahí, hablándole en el capítulo 1, en el capítulo 2 a los tesalonicenses, diciendo que la voluntad del Padre sea vuestra santificación. Entonces apártense, dice, de fornicación, y que la voluntad del Padre, la voluntad de la Trinidad, es que los creyentes nos apartemos del pecado. No que dejemos de pecar, eso va a ser en la eternidad, cuando seamos transformados. Pero hoy día, algún impedimento debemos de hacerle al pecado para que no nos vaya a consumir. El pecado, ese es un término griego, que es un término que se llama amartía, que significa no dar en el blanco. Eso significa pecado, no dar en el blanco, amartía. Uno está chuntándole algo y se lo dejo. Eso es la amartía. Bueno, vamos a leer, por favor, Primera de Juan. Y aquí vamos, por la gracia del Señor, a ver 4 verbos que todo cristiano debemos saber. Así que subrayen en su vida estos 4 verbos que nos van a ayudar una inmensidad a comprender. 3 verbos son de exhortación, de conocimiento, y el último verbo es un verbo imperativo que va a ordenar el apóstol Juan a los creyentes, a sus destinatarios. Vamos con la gracia del Señor a leer estos versículos. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le puede tocar o no le puede sondear, más literalmente. No le puede atacar, sí lo puede rodear, pero no lo puede tocar. De ahí vamos a ir viendo, voy a ir explicando esto. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que estemos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por último, Juan aconseja a los destinatarios con un término tan amoroso, tan tierno, y le dice niñitos. En su original es niñitos. Un término muy amoroso. Hijitos. ¿Y cuál es el consejo? Pórtense bien. No, no le dice eso. No le dice eso. Guardaos de los ídolos. Qué increíble. Después que Juan ha explicado en los 5 capítulos todo lo que tiene que ver con el amor de Dios, el amor a los hermanos, ahora el apóstol Juan va a finalizar y les va a decir, niñitos, hijitos míos, guardaos del maligno. Guárdense de los ídolos. Cuidado con eso. Bueno, vamos a ver el primer verbo que aparece ahí en el versículo 18. El primer verbo es sabemos. Que comienza así el versículo 18. Sabemos. ¿Qué debemos de saber? Estos son los 4 verbos que toda la iglesia, todos los cristianos debemos de saber. Entonces comienza así, primer verbo, el versículo 18. Sabemos que, ¿qué debemos de saber, Señor?
que los nacidos de Dios no practican el pecado. Es como un golpe de frente, ¿no? Sabemos, entendemos, tenemos conocimiento, no somos ignorantes. Tenemos el conocimiento. El apóstol Juan está diciendo eso. Si puede, por favor, ir anotando algunos textos, el apóstol Juan en Primera de Juan va a indicar muchas veces y va a citar acerca de este nuevo nacimiento. Un ejemplo, no lo busque para ir más rápido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, el apóstol dice: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es nacido de Él, engendrado por Dios. ¿Sabe lo que significa en la vida de un ser humano? Que sea engendrado, que Dios le dé una nueva vida. Pero no una nueva vida para que nosotros querramos hacer lo que querramos hacer, sino que una nueva vida para glorificarle a Él, para que el Evangelio brille en nuestras vidas. Para eso Él nos dio vida nueva, para glorificarle y que esa nueva criatura que el Señor engendró pueda ser de testimonio a un mundo perdido. Capítulo 3, versículo 9 también tiene esta idea. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nota que es lo mismo que dice capítulo 5, versículo 18. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede abusar de la gracia. Hebreos es muy drástico. Lo vamos a ver también, creo que en algunos textos, donde dice: ay de aquel que pisoteare la sangre del Señor, ay de aquel que pecare conscientemente. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Juan? Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Después voy a dar el significado de qué significa practicar el pecado. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido por Dios o es nacido de Dios y conoce a Dios. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nuevamente hablando del nacimiento. Capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vaya anotando todos estos textos porque son importantes cómo habla del nuevo nacimiento. Por último, el capítulo 5, que es lo que estamos leyendo ahora, versículo 18. Sabemos ¿qué debemos saber, Señor? Que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Se aleja del peligro. Se aleja. Huye. No le hace frente. Huye. Eso le decía Pablo a Timoteo. Huye de las fornicaciones. Huye de las pasiones juveniles. Huye. Note que Juan ya había escrito en el Evangelio de Juan acerca de ese verbo que cobra mucha importancia en esta epístola. Juan habla en el Evangelio de este nacimiento. Vaya por favor a Juan capítulo 1. Después que Juan está hablando de que el Señor era el verbo, el logos encarnado, el verbo hecho Dios. Después dice en el versículo 7, este vino por evidencia para que diese o para que fuese testigo de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Fíjese que Juan le está diciendo que Jesús es la luz. Esta palabra originalmente significa fos, que de ahí viene la palabra fósforo. De ahí viene fos. Mateo capítulo 5 dice que vuestra luz alumbre delante de todos los hombres. Fos, un fósforo alumbrando, una llama alumbrando al mundo. El mundo, como dice Juan ahí en la primera epístola, está gobernado por el maligno. Está gobernado.
Entonces ahora mire, por favor, versículo 8. No era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz, que es el Señor. Aquella luz, dice Juan, verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, este fos, esta llama, esta lámpara. Y miren el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero qué triste esto. Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino, a su mandato, a su función, a lo que él dejó el trono de gloria y el Padre le encomendó venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito, que de hecho es un propósito doble del Señor, que más adelante creo que lo voy a mencionar, pero voy a adelantarme ahora. El Señor tenía al menos dos propósitos por venir a este mundo. Uno, venir a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y segundo, el Hijo vino a mostrar al Padre. El Hijo vino a mostrar al Padre. Todo lo que hizo el Hijo es el Padre. En el Hijo hay amor, en el Hijo hay reverencia, en el Hijo hay interés por los perdidos, entonces eso es lo que siente el Padre. Lo más adelante lo vamos a ver con esta conversación con Tomás. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vea el versículo 13, que es el que me interesa. Los cuales, ¿quiénes son estos los cuales? Los que le recibieron y tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios, según el versículo 12. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se nota, no? Entonces, ¿qué debemos saber entonces? Volviendo a 1 de Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos entonces que todos los que son nacidos de Dios no practican el pecado. Qué interesante eso. No practica el pecado. Es interesante que Juan, al hablar del nuevo nacimiento, lo hace aquí, en el versículo 12, lo hace en plural. Note por favor este plural que hay ahí en el versículo 12. Más a todos, no a uno, más a todos los que creen en Él, los que se arrepienten, confiesen sus pecados, lo que hace el Señor en su gracia de poder llamarles hijos de Dios, engendrados por Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Qué sabemos entonces? Que los hijos de Dios no debemos de practicar el pecado. Indicando en este plural que son muchos los hijos de Dios. Bueno, quiero explicar, de acuerdo a un diccionario, qué significa el término practicar. Hay un dicho popular que dice que la práctica hace al maestro, ¿no? Sí, la práctica hace al maestro. Según dicen por ahí algún estudio, que una persona para ser un buen maestro necesita a lo menos 40.000 horas para ser un buen maestro. 40.000 horas. Note eso, para hacer algo bueno ahí. Hay una canción por ahí que dice que los viejos somos aprendiz en todo y maestro en nada. Así dice. Los viejos ya llegamos a una edad donde dice que son aprendiz de todo. Oiga, ¿usted sabe hacer? Sí, yo no sé hacer esto. No sabe nada, pero es aprendiz. Pero no son maestros en nada. Increíble. 40.000 horas para ser un buen maestro. Bueno, esto es lo que dice un diccionario en referencia a lo que es practicar. Dice, ejecución, realización, actuación, puesta en acción o aplicación de los contenidos de la conciencia mediante el ejercicio de la voluntad. Generalmente se trata de una acción acostumbrada o repetida o de la manera usual de hacer algo. Eso es practicar. Vehementemente estar sujeto a eso. Que lo podemos explicar con la palabra concupiscencia.
La concupiscencia es un deseo ferviente de hacer algo. Generalmente en la Biblia aparece como término negativo, hacer algo. Concupiscencia. Entonces, ¿qué es lo que es práctica? ¿Qué es practicar el pecado? Ejecución, realización, actuación, puesta en acción o aplicación de los contenidos de la conciencia mediante el ejercicio de la voluntad. Generalmente se trata de una acción acostumbrada o repetida o de la manera usual de hacer algo. Eso es practicar. Y el apóstol Juan está diciendo, cuidado entonces, la iglesia del Señor, si somos nacidos de nuevo, entonces Juan está diciendo, sabemos entonces que todos los hijos del Señor no deben practicar el pecado. ¿Se va entendiendo, no? Ese es el primer saber que aparece ahí en primera de Juan. Por favor, vaya por un momento a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, antes de ir al segundo sabemos, o al segundo verbo. Capítulo 4, versículo 3. Y vamos a leer que, da gracias al Señor porque el hermano Marco leyó este texto al principio y lo tengo que repetir, ¿no? Bueno, vamos a leer el versículo 1, por favor, perdóneme, para poder hacer el contexto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. No se olvide, por favor, el primer verbo de primera de Juan. Sabemos que los que son nacidos de nuevo no practican el pecado. Versículo, por favor, acá en Tesalonicenses, versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Vea cómo el apóstol Pablo aquí marca una diferencia entre lo que hacen los creyentes y lo que hace el mundo al respecto. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y ahora se mete el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios. Dios no nos dijo, vengan y hagan lo que quieran. Vivan en inmundicia. Practiquen. No dice, Pablo está diciendo, no nos ha llamado Dios. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Note, por favor, el contraste que hay entre el término inmundicia y el término santificación. Inmundicia es entonces lo que está recordando el apóstol Juan. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, ¿desecha qué? El santificarse, el ser agradable a Dios todos los días. Entonces está diciendo acá, así que el que desecha esto, la santificación, no desecha a hombre, sino está desechando a Dios. Y note otra cosa más, que Dios, por su gracia inmerecida, nos ha dado el Espíritu Santo. Ese es el que nos va a medir, ese es el que nos va a decir cuándo estamos pecando y cómo debemos de confesar nuestro pecado, y el que nos ayuda para poder apartarnos del pecado. Dios no nos ha llamado a inmundicia, queridos hermanos. Vamos al segundo, por favor, ahí en primera de Juan, volvamos ahí. Al segundo verbo que debemos de saber. Ya sabemos ya el primer verbo, ojalá que lo conozcamos de memoria, ¿no? Y sabemos que los que han nacido de Dios no practican el pecado. Note ahora, por favor, el segundo verbo que aparece ahí es los creyentes sabemos. Los creyentes sabemos. ¿Qué debemos de saber? Que somos engendrados
y vigilados por Dios. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En este versículo vamos a ver algunas cosas importantes. Los creyentes somos engendrados por Dios, pero además de ser engendrados por Dios, somos vigilados por Dios. El domingo pasado me dediqué en un tiempo muy corto a ver a una madre dentro del culto que su hijo se le descuidó un poco y no sé si habrá quedado con tortícolis la madre porque quedó dado vuelta y no despegaba sus ojos de su hijo. Lo vigilaba para que no le ocurriera absolutamente nada. Qué increíble lo que hace, ¿no? Eso lo hace una madre, ¿no? Y un padre también. Lo vigila al niño para que no le vaya a pasar absolutamente nada a su bebé. Imagínese ahora Dios. Si Él dice que nos engendró, somos hijos de Él, entonces ahora Él tiene, ¿cierto?, el deber, por así decirlo, en buen término, de poder cuidarnos, de poder vigilarnos. Los creyentes somos engendrados y vigilados por Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios entonces le guarda. Eso indica, o intentaba decir el Señor con el diálogo que le decía a Nicodemo en Juan capítulo 3. Eso es lo que intentaba decirle el Señor a Nicodemo, de hacerle ver que este nacimiento era de arriba. Era un nacimiento de arriba, no de este mundo. Hermanos, podemos comprender entonces, y por favor que nos quede en el corazón, de que somos engendrados por Dios. Él nos dio nueva vida. Él perdonó nuestros pecados. Y debemos entonces responder a estos estímulos de parte de Dios. Quiero explicar este verbo tan precioso, tan hermoso, que es el verbo guardar, que tiene una connotación extraordinaria, como Dios, y puedo decirlo en el lenguaje humano, no pestañea para no quitarnos la vista. No pestañea. Pero aún más, el salmista decía que él tampoco duerme. Él no duerme. Si guarda a Israel, guardará también a la iglesia. Si guarda a las bestias y a los pajarillos, cómo no también va a cuidar de nosotros. Y cantábamos un himno muy hermoso, Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Bueno, vamos a ver. En griego, en el original, al menos hay dos verbos para referirse a este concepto de guardar. Uno es un verbo que significa custodia, y de ahí viene la palabra custodia. Custodia, que lo encontramos en Mateo capítulo 27, por favor. Es interesante este verbo ahí verlo, cómo el Señor Jesús lo aplica ahí. ¿Alguien ha dejado algo en custodia? ¿Alguna maleta, algo? Bueno, dejarlo en custodia significa entonces que lo van a cuidar. Y uno tiene que pagar un precio por eso, ¿no? Sobre todo en los terminales o ahí cuando uno va a tomar un bus y llegó muy temprano y quiere dejar su maleta en custodia. Y ahí hay un letrero, dice grande, custodia. No en griego, pero dice custodia. Y ahí uno lleva su maleta y dice, Señor, cuide esta maleta porque yo tengo que hacer otras cosas. Bueno, Mateo capítulo 27. Déjenme buscarlo también acá porque me interesa que veamos este verbo. Esta es la primera acepción que hay con el verbo guardar por si acaso. Capítulo 27, versículos 65 y versículo 66. Bueno, aquí se dio una orden para resguardar la tumba o el sepulcro del Señor, para que había una sospecha de las autoridades judías y autoridades romanas que en la noche no fueran a robar el cuerpo del Señor. Ese es el contexto de esto acá. Entonces, versículo 65,
Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Fíjese que este verbo guardar, custodia, en el original significa guardar algo, pero no es mío, no es de mi importancia. Lo voy a dejar ahí. Y si puedo dar vueltas por ahí, darme otras vueltas por ahí, tengo las cámaras, no es necesario que yo esté ahí pendiente. Es un verbo custodia, que no hay una interacción, no hay algo que pueda unir ese producto que se está cuidando con el cuidador. Lo que hace Pilato es poner una guardia que ni siquiera esa guardia le interesaba a un cuerpo muerto que estaba en el sepulcro. Simplemente ellos recibieron una orden que cuidaran esa tumba. Simplemente eso, nada más. Nada más. A diferencia, ¿no? Cuando una vez creo que lo prediqué, y esto lo dijo el doctor Francisco La Cueva en una de sus predicaciones, él decía lo siguiente, que cuando una mujer, una dueña de casa, está cocinando y está partiendo carne y tiene un gato al frente de ella, créame que esa mujer no le va a sacar la vista ni a la carne ni al gato. No le va a sacar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esa hermana, esa mujer, con la carne y el gato? Está vigilando para que el gato no se pase de la raya que tiene que pasar y no desaparezca su carne. ¿Se da cuenta, no? Que ese es el segundo verbo que vamos a ver ahora. Custodia es entonces custodiar algo sin necesidad de que haya un interés propio en mí. Simplemente estoy recibiendo una orden. Así es simple. Bueno, pero el segundo verbo, que es interesante, y de hecho es muy importante, es el verbo tereo. Tereo. Y este verbo es mucho más profundo. Y también al ser más profundo es más intencional. Y mire lo que significa en su origen. De ahí vamos a ver algunos ejemplos. Significa vigilia, guardar de pérdida o de daño, prevenir que escapen. Qué increíble. Es muy diferente a custodia, lo dejan ahí, punto, ya, yo pago por eso. Pero este verbo tereo, que el que está acá en 1 de Juan capítulo 5, versículo 18, que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque Dios le guarda, ese verbo no es custodia. No es que Dios nos haya salvado y después no le importemos. No es ese el verbo. Dios nos salva y después nos va a vigilar. ¿Para qué? Va a estar vigilia, atento a nosotros, para que no nos vamos a tener alguna pérdida en nuestras vidas o no vayásemos a dañarnos o también dejar que escapemos. Él es nuestro tereo. Él no es nuestra custodia. Él es nuestro tereo porque hay sangre de por medio, que es la sangre preciosa del Señor Jesús. Y eso entonces hace que exista un vínculo entre un Dios todopoderoso que nos ama y nosotros, que somos sus hijos y que somos reconciliados con Él por la muerte del Señor Jesús. Ese es el vínculo entonces del verbo tereo. No es custodia, no es dejar una maleta y ahí si quieren la vienen a buscar y si quieren no vienen a buscarla. No, custodia no está acá. Mire por favor, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ahí está este verbo también. Vamos a leer en el versículo 3, por favor. 1 de Pedro 1, 3 y después vamos a llegar al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, mire lo que dice acá Pedro, nos hizo. ¿Qué nos hizo? Renacer. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible que no se acaba. Incontaminada, que no se mancha. E inmarcesible, que no se echa a perder. ¿Dónde? Reservada ahí arriba en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. Así lo dice Pablo, para vosotros. Entonces ya sabemos que los que son nacidos de nuevos no practican el pecado. Y sabemos entonces que los que
y debemos de saber que lo que hemos nacido de nuevo, Dios nos engendró y Dios también nos vigila. Mira ahora por favor el versículo 5, que sois tiempo presente, tiempo continuo, no tiempo pasado, ni que por si acaso es un tiempo presente, que sois guardados, tereo, guardados ¿por quién? Por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué interesante, Pedro, cómo lo aplica este verbo, que sois ahora, donde el concepto soy literalmente significa ser un vigilante, montar una guardia como centinela o poner espías en la puerta. Eso es lo que significa este verbo aquí, lo que dice Pedro. Pedro está diciendo entonces, si lo podemos hacer literalmente o sacar una enseñanza de esto, significa que Dios es un vigilante, Dios pone una guardia como un centinela y pone también espías para que no nos arranquemos por las ventanas y vayásemos a hacer cosas malas. Eso es en el fondo. Dios está poniendo un cerco eléctrico ahí alrededor de los suyos para que no hagamos cosas malas, porque lo que hemos nacido delante de Dios, no podemos practicar el pecado. Entonces este cerco, esta centinela, estos espías son los que nos van a llevar a la santificación, porque Dios está haciendo aquí en 1 Pedro, tereo, nos está vigilando desde el cielo, imagínense, teniendo tantas cosas más importantes que hacer. Dios nos vigila, nos cuida como niños, para que no nos vamos al otro, para que no nos deslicemos de la gracia. Qué increíble. Dios pone centinelas, Dios nos guarda para que alcancemos la salvación prevista. Ahora la pregunta es, vamos por favor a Primera de Juan para terminar el primer versículo. Sabemos que todo aquel nacido de Dios, y perdónenme que sea repetitivo en esto, pero necesito que usted lo almacene en su corazón. Sabemos que los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, entonces Dios, tereo, Dios pone centinelas, Dios pone un vallado alrededor de mí. Y que después dice, y el maligno no le toca. ¿Por qué no nos toca entonces? ¿Por qué no nos toca? Bueno, la respuesta está en el punto número 1 y punto número 2. Todo aquel que dice que es nacido de Dios, entonces se va a acercar al Señor y va a vivir para el Señor, va a honrar su nombre, se va a dedicar a la santificación, se va a dedicar a agradar a aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Cuando Satanás vea eso y vea el segundo punto, que aquel que es engendrado por Dios, Dios le guarda, ¿qué va a hacer el enemigo? No le va a tocar. Le va a molestar, pero no le va a tocar. Qué increíble esto. Qué hermoso es Dios. Qué precioso es su amor. Los creyentes no son tocados, no somos tocados por el maligno. ¿Por qué? Porque los que son engendrados por Dios no practican el pecado. Se alejan del pecado y viven para Dios. Qué hermoso esto. Qué hermoso, queridos, poder vivir para Dios. Versículo 19. Vamos a ver aquí el segundo verbo. El primero, recuerde, lo dividí en algunas partes. El primer verbo está dividido en 3 partes. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, primero, no practica el pecado. Segundo, el que es engendrado por Dios, Dios le guarda. Y tercero, el maligno no le toca. Ahí está el primer punto del que ya hemos tocado. Ahora vamos a ver el versículo 19. ¿Qué es lo que debemos de saber? Sabemos, dice el versículo 19, que somos de Dios. Somos de Dios. Queridos, si usted me está escuchando, tanto en las redes sociales como en esta sala, si cree usted que no pertenece a Dios, créame que está en peligro. Créame que está en peligro.
y un peligro inminente. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos. Y bendito sea el Señor que me rescató. Bendito sea el Señor que permitió que su Hijo muriera por mí. Bendito el Señor que permitió que la sangre de Jesús fuera derramada y con ella lavados todos mis pecados. Entonces acá ahora, ¿qué es lo que debemos de saber? Que todo creyente, mire este punto por favor, y si quiere anotarlo ahí, los creyentes somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Así lo dice el texto. Somos de Él, para Él. Por lo tanto, si somos de Él, somos sus esclavos. Y al ser sus esclavos, somos los hombres y mujeres más libres de todo este mundo. Qué increíble esto. Es impresionante que todo lo que ha hecho el Señor, sus hijos, son los de mayor valor. El Señor en algún momento se entretuvo haciendo todo lo que vemos nosotros y las cosas invisibles. Su eterno poder, su gloria. Todo lo creado, lo que vemos nosotros lo hizo el Señor. Y aún las cosas invisibles también las hizo el Señor. Pero mire lo que dice ahora. Que nada de ello se compara con un alma que el Señor haya salvado. Somos más valiosos. Más valiosos. Qué increíble. Y en el cielo, cada vez que hay una persona que es salvada, hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo. Porque es mucho más valor. Entonces es impresionante de que todo lo que ha hecho el Señor, todas las cosas, sus hijos, son de mayor valor. A tal grado que somos de mayor valor, que Él estuvo dispuesto y se precipitó, dice el verbo, se precipitó Dios a entregar a su propio Hijo. Se le conmovieron las entrañas, tal como el Señor Jesús cuando vio a su pueblo que estaba desamparado y no tenían absolutamente ningún pastor, dice que se conmovieron en su compasión el Señor, tuvo compasión de ellos, y eso significa, ese verbo compasión significa estremecerse todo el cuerpo por la condición en que estaba ese pueblo, sin pastor. Entonces Dios se compadeció de nosotros. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Vaya a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquí está hablando del Padre y está hablando del Hijo, el apóstol Pablo. Pero además de hablar del Padre y del Hijo, está hablando de la acción que hace el Padre y de la benevolencia del Hijo de Dios. Note por favor la profundidad que hay en este texto para que usted, cuando salga de esta sala, pueda decir, wow, lo que soy. Soy propiedad de Dios. Como dice un himno ahí, ya pertenezco a Él. Soy suyo. Y Él es mío. Qué lindo, ¿no? Mire lo que dice el versículo 32. El que no escatimó, o también significa no eximió, o tampoco perdonó. También significa eso. Lo voy a explicar en un momento más. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo? Somos de Él. El Hijo dijo que todo lo que pidiera al Padre, el Padre se lo iba a dar.
Primera de Juan está diciendo que todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos oye, pero de acuerdo a su perfecta voluntad. A su perfecta voluntad. Es muy diferente decirle al Señor, Señor, dame hoy día un Lamborghini, que decirle al Señor, Señor, hoy día ayúdame para poder ser santo, y ayúdame para vencer al enemigo, ayúdame para vencer al maligno y ayúdame en mi vida diaria para parecerme a Cristo. Estoy seguro que los oídos en esa segunda oración van a estar abiertos para poder ayudarnos. Señor, ayúdame cuando estoy en tentaciones. Ese oído precioso del Señor Jesús va a estar ahí preciso para poder socorrernos. ¿Por qué? Porque Él nos cuida. Él nos cuida. Somos de Él, somos de su pertenencia. Qué increíble, hermanos. El verbo entregar que aparece aquí en el versículo 32 lleva la idea de ceder algo, exponer algo. Entonces, si somos de Dios, debemos de tener claro los siguientes versículos. Note por favor lo que voy a decir. Por eso dije que tenía mucha información, así que espero no aburrirlos. Pero si somos de Dios y entendemos que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, entonces ahora los versículos 32 al versículo 39 debe ser entonces el fiel reflejo de un hombre, de una mujer que ama a Dios y busca la santificación. Vea por favor, y vamos a tener que leerlos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, vamos a leerlo de nuevo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 35 habla de Cristo y de su función. Note por favor el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Note ese verbo, no tengo todo el tiempo para poder explicar qué significa el verbo interceder, pero usted puede buscarlo en su casa. Esta riqueza literaria del apóstol Pablo. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si todos aquellos que sabemos que somos engendrados por Dios, entonces no practicamos el pecado, entonces somos cuidados por Dios, entonces vivimos para Él. Entonces la pregunta es para la iglesia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermano, créame una cosa, por favor. Cuando el hombre fija sus ojos en el hombre, créame que va a ser decepcionado y va a salir de la congregación tarde o temprano. Pero el apóstol Pablo está diciendo acá, ¿quién? Esta es una pregunta que debemos de hacernos todos los días. ¿Quién entonces nos separará del amor de Cristo? Y hay una lista muy pequeña. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre, desnudez, peligro o espada? Pablo no está hablando acá de aquellos que deben de separarse, Señor, porque el hermano no le saludó. Note, por favor, que todo esto son rasgos de un hombre perseguido por predicar el Evangelio, por vivir la santidad, por decirle a lo que es malo y poder enseñar a que los creyentes vivamos vidas santas. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nos ama y nos seguirá amando. ¿Por qué? Porque somos de Él. Qué increíble. Somos de Él. Y aquí termina el apóstol diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Note por favor que el versículo 38 es muy diferente al versículo 35. El versículo 35 habla de todas las calamidades que un ser humano puede hacer a los creyentes, pero el versículo 35, el versículo 38 está hablando de algo mucho más superior, que ni aún esas cosas nos van a separar del amor de Dios,
si no nos separó el desprecio, si no nos separó el hambre, la angustia ni la persecución, entonces ahora menos la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos de Él. Somos de su pertenencia. Primera de Corintios, por favor, vamos también ahí. Déjeme buscarlo, creo que olvidé el texto. Capítulo 3. Versículo 9, por favor. Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, hablándole al hermano en Corinto, porque nosotros somos colaboradores. ¿Sabe qué significa esta palabra colaborador? Significa compañero de trabajo o también significa ayudante. Así está diciendo Pablo. Después que discute esta división que había en la primera, en esta iglesia. Algunos eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefa. Pablo después dice, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? Colaboradores, ayudantes. Esos son. Nadie más puede tener ni agregarse un centímetro más a su porte. La rubia tal vez podrá cambiar de color de pelo para morena y la morena para rubia. Y la que es baja se podrá poner unos tacos para ser un poco más alta, pero no puede agregarse, saca los tacos y no puede agregarse 2 centímetros más. No puede. Así es el Hijo de Dios. No puede tener un mayor concepto más del que debe de tener. Somos siervos, somos doblos, somos sus esclavos. Y Él nos ayuda en nuestra santificación. Somos compañeros de trabajo. Miren lo que más dice Pablo. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué significa este término labranza? Un terreno, algo que cultivar, una granja, una finca. Pablo lo decía a los hermanos en Filipos, estando persuadido de esto, que el que comenzó dentro de vosotros, así dice el texto, por favor note eso, el que comenzó esta obra dentro, ¿cómo dentro? A partir del nuevo nacimiento. Dios desea, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo desea que sus hijos seamos santos. Ese es el deseo de Él. Y Pablo le dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó dentro de vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por último, Pablo está diciendo que somos un edificio de Dios. Esta palabra edificio es de donde proviene la palabra oikos, que significa casa. Se va edificando una casa y se van colocando los cimientos para que no venga la lluvia. Y si esa casa está cimentada en algo bueno y no sobre la arena, créame que va a soportar. Y Pablo, ahora Juan, volvamos a primera de Juan, ya me quedan pocos puntos. Me quiero aprovechar porque este es el último mensaje que hay de primera de Juan, así que perdónenme, por favor, ¿no? Entonces, después que Juan, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y dígame que no, hermanos. No, bueno, no me diga, pero no me lleve la contra, ¿no? Está bajo el maligno. Es cosa de ver lo que hoy día vemos en la televisión. Y ya vemos ya que el pudor y las costumbres se están perdiendo. Los que somos un poco más viejos, no sé, 20 años atrás, era impensable que en un canal de televisión se dijera una grosería. Era impensable. El otro día alcancé a ver algo que hace, no sé, hace cuántos años, en 2007 creo, una cosa así. Cecilia Boloco vistió un traje que fue un escándalo para ese tiempo. Hoy día una mujer también se vistió con esa misma ropa y nadie hizo nada. No hay un escándalo.
hoy día lo que se piensa, lo que se hace. En España, queridos, se hizo una ley de aborto libre en todos los centros hospitalarios del país, a partir de los 16 años. Entonces, un hombre y una mujer que pecan y producto tal vez de ese pecado nace un bebé, el bebé entonces es culpable y hay que matarlo. Ese es el concepto del mundo. Entonces Juan está diciendo al respecto que todo el mundo está bajo el maligno. Todo. Todo. La única manera entonces que podamos hacer la voluntad de Dios es que podamos alumbrar en este mundo perdido y esperar de los cielos cuando toque aquella trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos elevados y transformados. ¡Wow! ¡Qué palabras más hermosas! Bueno, versículo 20, por favor. Está el tercer verbo que debemos de tener en cuenta. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué hermoso es eso. Dios vino, como dije anteriormente, al menos por dos motivos: a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19. Voy a respaldar este tema ahí, ¿no? Solamente como respaldo. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y segundo, lo que hace el Hijo de Dios es mostrar al Padre. Como ya lo dije al principio, ¿recuerdan ustedes? Estos son a lo menos los dos puntos principales por qué el Hijo de Dios vino a este mundo: a salvar y a buscar a lo que se había perdido. Y con esto conlleva muchas cosas más. Y segundo, a poder el Hijo mostrar el amor del Padre. Así se lo hizo ver a un jovencito en el diálogo ahí, que Jesús le responde una pregunta muy interesante. Este jovencito le dice al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos es suficiente. Estoy hablando ahí de Juan 14, versículo 8 y versículo 11. Ahí está. Y Jesús le dice a este jovencito: tanto tiempo he estado con vosotros y no sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Ahí está. Felipe no entendía muy bien estas cosas. Y segundo, el Señor nos ha dado a nosotros, a los creyentes, el entendimiento para conocer al verdadero Hijo de Dios. Un conocimiento. Y antes de ir al último punto, hay una oración especial que si la podemos buscar, por favor, en Primera de Pedro. Capítulo 5. Y esto es lo que también debemos de saber. Vamos a ver la humillación, el verbo constante de estar echando algo y después ser sobrios y después velar y después resistir en la fe al respecto. Bueno, vamos. Versículo 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. 1 Pedro 5:6. Bien. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Un creyente que sabe que es nacido de Dios, sabe que no practica el pecado y sabe que es cuidado por Dios y sabe que el enemigo no le va a tocar, lo que va a hacer este creyente, se va a humillar constantemente bajo la poderosa mano de Dios. El verbo humillar es un verbo imperativo. No le está diciendo el Señor si quieren humillarse. El Señor está diciendo: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿A quién le gusta ser humillado? ¿A quién le gusta que se
pasen a llevar esa tela tan delgadita que es el ego, ¿no? ¿A quién? Bueno, el verbo humillar significa ser puesto debajo de. Eso significa. Cuando yo humillo a una persona, lo estoy colocando bajo mis pies y subyugado a lo que yo quiero hacerle. También significa en el original bajar el corazón, dejarlo sin movimientos. Y Pedro está diciendo, esto no es así en la vida de los creyentes. El hombre que sabe que es nacido de Dios, que no practica el pecado, que Dios le cuida, se va a humillar delante de Dios. Y cuando se humille delante de Dios, va a pasar a un segundo grado, por así decirlo, o va a pasar a la segunda etapa, que es el versículo 7. Ese creyente entonces que es humillado delante de Dios, va a echar toda su ansiedad delante del Padre, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso dice Pedro. Echando toda vuestra ansiedad, toda, dice, toda. Qué hermoso. Este verbo echando significa lanzar sobre alguien algo. Y eso es lo que dice Pedro. Lancen todas sus congojas donde Él, bajo sus hombros. Eso es. Después dice sed sobrios. Significa abstenencia total del vino. Así significa. También en Efesios Pablo usa este término. Si sed llenos del Espíritu Santo. Pero después dice que no sean dominados por el alcohol. Y después dice, velad, mantenerse despierto. Y después dice, resistan. La palabra resistir significa ponerse en contra de algo. Bueno, y quiero saltarme algunas cosas. Y vamos al último texto. Creo que 5 minutos más voy a tener. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? El pueblo de Israel cometió un grave error, aparte de tantos que cometió, que pensó que al salir de Egipto iba a dejar a los dioses atrás. Y en cierta manera es verdad. Pero desgraciadamente los ídolos se fueron con ellos en sus corazones. Y siguieron deseando algunas cosas que tenían en Egipto. Las buenas cazuelas, la buena olla, el buen pasar. Querían eso. Aquí Juan está diciendo, cuidado, cuidado con los ídolos. Y hoy día usted podrá saber qué ídolos tienes en su corazón y qué ídolos tengo yo en mi corazón. ¿Sabe qué? Vamos a Éxodo, capítulo 19. Sí, 19, que es un capítulo antes de que se diera las 10 palabras o los 10 mandamientos. Antes que se diera los 10 mandamientos, el capítulo 19 es cronológicamente dado a los 3 meses que salieron de Egipto. Es decir, Israel pasó 3 meses en el desierto, pararon y Moisés escribió estas palabras, capítulo 19 de Éxodo. Ahora, es fácil saberlo porque el capítulo 19 dice en el mes tercero de la salida de los hijos de Dios. De ahí lo saqué. No es un algo que haya estudiado profundamente, ¿no? A los 3 meses dice en el mes tercero de la salida, pero mire lo que quiero abordar con esto, que a los 3 meses salido Egipto de Israel de Egipto, llama Jehová a Moisés y le dice que le recuerde al pueblo lo que él hizo a los egipcios. Estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 19 de Éxodo. Pero además de esto, hay algo que debe de llamar la atención. Y algo muy interesante, que Jehová le indica a Moisés sus planes que tienen que ver con la adoración. Jehová le dice a Moisés y le toca el tema de la adoración al respecto, en el versículo 6, que es impresionante cómo lo dice. Y mire, por favor, leamos. Y vosotros, le dice al pueblo, me seréis un reino de sacerdotes, nación santa,
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál era la intención de Dios? Antes que fallara el hombre en el sacerdocio, que todo el pueblo de Israel fueran sacerdotes de Dios en la adoración a Dios. Pero el pueblo de Israel falló por 3 cosas. Anótelas, por favor. 1, la desobediencia. 2, por la incredulidad. Y 3, por la idolatría. Qué increíble, la idolatría. Pablo les recuerda de este tema a los de Corinto y le dice con estas palabras, solamente lo voy a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma copa espiritual o la misma bebida, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Primero, no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron, ni tampoco seamos idólatras, como algunos de ellos. 24,000 cayeron en un día por ser idólatras en el desierto. 24,000, note eso. No forniquemos como algunos de ellos, etcétera. Usted lo puede ir leyendo al respecto. Pero quiero, por favor, que vaya al versículo, capítulo 10, versículo 4, para ya terminar. Por tanto, dice, capítulo 10, versículo 14, para que lo pongan ahí. Ahí está. Y para que me crean, voy a cerrar la Biblia para no seguir hablando, ¿no? Por tanto, dice, la conclusión de esto. Hijitos, lo que dice Juan, hijitos, guárdense de los ídolos. Y mire lo que dice ahora el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huyan. Entonces ya sabemos estos 3 verbos que hay. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que los que no son nacidos de nuevo no practiquen el pecado, somos cuidados por Él. Pero ahora el último es un tema mandante. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Y podemos entender entonces, irnos alentados a nuestras casas, que somos cuidados por Él. Él pone una vigilia, Él pone un centinela. Qué hermoso eso, ser cuidados por Dios, ¿no? Dios cuida de mí y también de ustedes. ¿Oramos? Gracias, Padre, por tu amor. Señor, ¿cómo podemos entender que el Creador del universo tenga cuidado de nosotros? ¿Cómo saber, cómo entender, Padre amado, de que no rehusaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros? Padre, gracias por estas palabras que el apóstol Juan, finalizando esta epístola, nos enseña. Señor, ayúdanos para practicar la santificación. Padre, así también lo decía Hebreos, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre, gracias por tu amor y ayúdanos a recordar y a profundizar en este texto en nuestros tiempos libres para poder ser alimentados por ti. Líbranos de la idolatría y guárdanos del mal. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.